lo que pude analizar de la literatura, no tengo experiencia con el Alfacor, apenas voy a empezar mi experiencia con el Alfacor. Voy a hacer una comparación de lo que tengo experiencia. Yo tengo experiencia con la queratoprótesis Boston, tanto tipo 1 y 2, y eso es lo que voy a presentar en mi exposición. Entonces, básicamente, las queratoprótesis o córneas artificiales son una muy buena alternativa para recuperar o rehabilitar pacientes con problemas visuales debidos a ceguera causados por patología en la córnea. Eso lo sabemos, simplemente que las queratoprótesis han tenido muchas complicaciones y a medida que se van desarrollando la técnica quirúrgica y los materiales, se van mejorando los resultados y por eso ya últimamente están otra vez en boga y es una alternativa vigente en este tipo de pacientes. Entonces, lo que queremos es crear un protocolo en nuestra ciudad, compartido con algunas ciudades en nuestro país, para estandarizar bien las indicaciones, la técnica quirúrgica, el manejo postoperatorio, el manejo, por supuesto, de las complicaciones y empezar a obtener resultados para aportarlos a la literatura tanto nacional como internacional. Entonces, nuevamente me permito repetir algunos conceptos que me parece importante. Hay un señalador. Bien, entonces, analizando la historia, recordemos que la queratoprótesis está desde el siglo XVIII y él fue el autor Nussbaum en que empezó a utilizar cristales de vidrio en conejos y posteriormente fue avanzando a cristales de vidrios en humanos y hasta el 1950, es decir, 100 años después, ya apareció el PMMA y a partir de la aparición del PMMA empezó ya a desarrollar bastante este tipo de técnica. En el 60 empezaron la queratoprótesis de Dolman y Don, que es la Boston actualmente llamada así, y ha venido desarrollando toda su técnica y tecnología a tal punto que a partir de 1992 esta técnica fue aprobada por la FDA y es una técnica que desde entonces se utiliza y hay mucha experiencia en el mundo con este tipo de prótesis, que es la que tengo yo pues experiencia. Fundamentalmente esta prótesis, ¿por qué disminuyeron las complicaciones? Primero porque se empezaron a utilizar los antibióticos profilácticos de por vida en estos pacientes. Segundo, porque se empezaron a utilizar los lentes de contacto, también deben de ser de por vida, y esa pregunta que le hicieron anteriormente, todas las queratoprótesis, por lo menos el Alfacor y la Boston, requieren lente de contacto de por vida para evitar su desecación, que eso enseguida lo explico. En la Boston, además, el anillo de fijación, la Boston es un plato anterior y un plato posterior que se atornilla, como lo veremos a continuación, y con el tiempo, y eso lo pude ver en algunos de los pacientes en las complicaciones, se destornillaba el plato posterior y se salía la parte anterior. Entonces, uno de los diseños fue crear una guaya o un anillo de sujeción en la parte posterior para que no se salga, y el manejo de las perforaciones en el plato posterior para… ¿este de dónde es? ¿De dónde? Aquí. Aquí. Okay. Bueno, y el manejo de la parte posterior. Entonces ya propiamente con el Alfacor es una técnica que se empezó en Australia, desde ahí se partió todo el grupo de estudio de Alfacor. Fundamentalmente hay 5 centros o 5 países en el mundo que colaboran, dentro de los cuales están Australia, por supuesto, los Estados Unidos, está Singapur, está Italia y está Austria como centros multicéntricos para este estudio. Empezó en el 99 y básicamente lo que aprovechó fue las bondades del poli-2-hidroxietilmetacrilato, que es un material hidrofílico poroso, permeable, que permite una mejor biointegración. Entonces, digamos, hay 2 grandes de tipos de queratoprótesis, unas que están hechas de PMMA, que no son biocompatibles, como es el Alfacor, y las que ahora son biocompatibles, como es el Alfacor y el Biocop, que es otro tipo de prótesis que lo voy a explicar, que al ser biocompatibles van entrando células y vasos sanguíneos en este tipo de tejido. Por ser este tipo de material, es más bien compatible, es hidrofílico, reduce mucho los riesgos de necrosis periprostésica que tienen las otras prótesis, reduce el riesgo de membranas retroprostésicas, es un material poroso que da una mejor biointegración y es un material flexible que, a diferencia de las otras prótesis, permite la toma de la presión intraocular con métodos como, por ejemplo, el tonómetro a través del párpado o el tonómetro de aire, que lo tenemos en nuestro medio. Básicamente, este tipo de prótesis es toda una estructura, es hecha del mismo material, pero en la parte periférica está la pestaña o la porción porosa, y es debido a que en esa zona molecularmente se dividen un poco más los haces o las fibras del material, y por eso es de color poroso.
y en el centro son como la córnea, son materiales o fibras mucho más empacadas que permiten ser transparente. Entonces, esto permite, y en la unión entre ambas hay una unión bioquímica y molecular que permite una adhesión firme entre las dos estructuras del tejido o del material, que da una buena sujeción en la córnea humana. Entonces, básicamente los tipos de queratoprótesis que hoy por hoy se utilizan son la Boston, el Alfacor, la osteodontoqueratoprótesis, y estas son fundamentalmente las tres que se utilizan en el mundo con mejores resultados. La tipo Seúl, que es una prótesis de cerámica del tallo, rodeada por un poliuretano, la pestaña, tiene mucho índice de extrusión, al igual que el Biocop, por eso son prótesis que realmente no han podido pegar mucho en el mundo. La experiencia que tengo es con Boston, tanto tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 fundamentalmente tiene un plato anterior y un plato posterior, ambas están sujetas o por un mecanismo de atornillar, y ahora un diseño más nuevo es un mecanismo de ajuste. El plato posterior tiene unas fenestraciones que permite una lubricación del tejido que queda entre los dos platos del humor acuoso, es la que más se utiliza actualmente. Y la tipo 2 es la misma tipo 1, pero sobresale un tallo de 3 milímetros y es la que se coloca a través del párpado. Como cosa grande es la queratoprótesis Dolman tipo 2 o Boston tipo 2, se puede comparar sus indicaciones con la osteodontoqueratoprótesis, es decir, en casos ya muy severos que tienen muy mal pronóstico. Se utiliza poco en la actualidad porque tiene muchas complicaciones la tipo 2. Estos son pacientes nuestros, una paciente que me refirió el doctor Fernández, no sé si recuerda, con un pemphigoide ocular cicatricial. Esta paciente le hice una queratoprótesis, pasó de una visión, como veremos enseguida, de movimiento de manos a 20/200, es un ojo único, el otro tiene un glaucoma absoluto. Esta es una prótesis tipo 2 en la cual yo tuve la experiencia también de colocarla. Es un paciente con una Steven Johnson por una sulfa para una toxoplasmosis, que en última instancia terminó pues mal por un glaucoma intratable, pero esta es la apariencia de una tipo 2 ya en el paciente. Entonces, hablando ya propiamente del Alfacor, el Alfacor aprovecha las características del EMA, tiene un área central transparente, tiene una pestaña porosa que permite la biointegración. En la pestaña es donde realmente se involucran todo el tejido del receptor, es decir, los vasos sanguíneos, las células, el depósito de colágeno. Tiene una fusión entre la parte transparente y la parte porosa que impide que fugue el humor acuoso, ahí donde impide que se salga el humor acuoso del ojo, y evita que crezca epitelio desde la parte periférica hacia la parte central, como lo veremos enseguida, y permite la estimación de la presión intraocular, hacer un material flexible. Vuelvo y repito, es una prótesis de 7 milímetros de diámetro, de espesor de 0.6 milímetros, y el área central mide 4.5 milímetros. Es por eso que el bolsillo que se debe crear para introducirla debe ser al menos de 8 milímetros. No debe ser más grande, porque cuando queda más grande la prótesis se puede mover y descentrarse y disminuir la mejor agudeza visual potencial en el paciente. Básicamente existen dos tipos de diseños, unas que son las pseudofáquicas y otras las afáquicas. Las pseudofáquicas son sin poder, es un poder neutro, porque son en pacientes o que tienen cristalino o pacientes que son pseudofáquicos en los cuales se asume que quedaron hemétropes. El Alfacor afáquico es para pacientes en los cuales obviamente no tienen cristalino y tienen realmente ya un poder óptico. Una de las diferencias con respecto a las Boston es que las Boston se miden con base en la longitud axial. Uno con base en la longitud axial le entregan a uno el poder de la prótesis que uno va a colocar. En cambio, este tipo de prótesis, la Alfacor, no se basa en la longitud axial, simplemente hay dos estilos. Hay una Alfacor para afaquia con un poder determinado y otro pseudofaquia. No les sé decir, doctor, la verdad, no pude encontrar, pero lo que encontré es que para la afaquia es un poder establecido, y el defecto visual con que el paciente quede se maneja posteriormente con gafas o con lente de contacto. Sí, una observación es que cualquier inquietud, inmediatamente la hacemos y la vamos respondiendo. ¿Sí? Jorge. No, que lo que dice que la tipo P era plana, pues no tenía poder. No tiene poder óptico, sí. Pero debe tener lo mismo de una córnea normal, un 43, 45. Una curvatura. Pero no tiene seguramente no tiene adicional. No tiene un poder óptico. Es que es caras paralelas seguramente. Seguramente porque el cristalino está presente o tiene un lente intraocular. En cambio, el otro sí tiene tiene que ser positivo. La córnea debe tener su pero sí tiene que tener un poder positivo. Debe tener la afaquia sí, pero la pseudofáquica no.
A ver, en relación a la pregunta, en mis pacientes como tal, ¿sí? Han quedado con defectos refractivos como tal, +4, bajo el astigmatismo, ¿no? Pero lo que es la esfera como tal, +4 y otro +3, lo que quiere decir por lógica que sí tiene la zona óptica el poder que trae la córnea, ¿no? Sí, los terceras partes del cuerpo. Sí, lo que pasa es que el paciente no va a quedar emétrope después de esta cirugía, siempre quedan defectos visuales que hay que corregirlos posteriormente. Muy bien, entonces, ¿qué es la biointegración? La biointegración, esto se dañó. Bueno, la biointegración es una colonización de los tejidos propios del huésped por fibroblastos y depósito de colágeno, crecen capilares, hay una respuesta inflamatoria en el área porosa donde ocurre y empieza a haber una degradación enzimática por todas las colagenasas que existen. Aquí es donde cumple su función la medroxiprogesterona y realmente se dan estudios en este tipo de prótesis y documentan su efectividad. Esta es básicamente la parte transparente de la prótesis, esto es en conejos, esta es la parte porosa, esta es la lamela posterior y esta es la lamela anterior de la córnea. Entonces aquí se ve esta misma estructura, como hay ya células embebidas en el tejido o en el material. Muy bien, entonces las indicaciones del Alfacor y el Boston tipo 1 son exactamente las mismas. Son injertos de córnea de alto riesgo por fallas, por rechazos con una superficie ocular relativamente sana. Es decir, son pacientes que no tengan un ojo completamente seco. Reinjertos es la mejor opción. La población pediátrica es muy discutido porque no hay estudios suficientes. No es que no se pueda hacer, sino que no hay estudios suficientes. Pero hoy por hoy se sabe que en leucomas congénitos, por ejemplo, una anomalía de Peters o síndromes de Peters, es muy posible que este tipo de técnica sea una buena indicación porque se sabe que los trasplantes de córnea en estos pacientes son de muy mal pronóstico. Las córneas vascularizadas con glaucoma y pacientes que no puedan recibir una inmunosupresión sistémica para un injerto de córnea de alto riesgo, pues puede ser una indicación este tipo de prótesis. La osteodontoqueratoprótesis se reserva para severos compromisos de la superficie ocular, como el Steven Johnson en estadios severos, el pemphigoide ocular cicatricial y el compromiso severo de fondos de saco. Recordemos que la osteodontoqueratoprótesis también es una técnica en 2 pasos. El primer paso es sacar el hueso canino con el hueso alveolar, el diente canino con el hueso alveolar, se extrae el alvéolo, se perfora, se mete un tallo óptico de 3 milímetros y ese tallo óptico con el hueso se mete debajo del músculo orbicularis durante 3 meses para que quede una imbibición de ese material. Posteriormente, y en el mismo acto operatorio se reconstruye la superficie ocular con mucosa yugal. A los 3 meses se abre la mucosa yugal, se saca la prótesis y se implanta en el ojo, lo cual hace que sea una técnica difícil, traumática, requiere un grupo multidisciplinario, es mutilante porque el paciente queda estéticamente muy feo y es una técnica que no la conocemos hasta donde tengo conocimiento aquí en nuestro medio, pero es una técnica a tener en cuenta y por eso la traigo a revisión. Entonces, como cosas grandes, el Alfacor y la Boston tipo 1 son procedimientos reversibles, es decir, yo puedo nuevamente devolverme a una queratoplastia con el Alfacor y la Boston tipo 1 o cambiarla por una prótesis nueva. En cambio, la queratoprótesis 2, Boston y la osteodontoqueratoprótesis son irreversibles, es decir, lo que se hace ya es, digamos, la última opción, pero se pueden cambiar además por nuevas prótesis, ese es tipo 2. Entonces, analizando la literatura en el Boston tipo 1, hasta el momento, esta fue una literatura sacada ahora del Congreso de Chicago desde este año, se llevan 218 ojos implantados en 20 centros de los Estados Unidos, tiene una muy buena retención del 96.3% con un seguimiento mayor de 9 meses y esa retención se ha dado gracias al uso del lente de contacto, al antibiótico postoperatorio, recomienda la vancomicina junto con una quinolona de 4ª generación, el uso de anticolagenasas, las fenestraciones en la plato posterior, el anillo de titanio y el ensamblaje por ajuste del plato posterior, ya no por atornillamiento, sino por ajuste. Eso traumatiza menos el tejido interpuesto entre los 2 platos y da una mejor estabilidad. Estos son los pacientes que he operado, 5 pacientes con pemphigoide ocular cicatrizal 1, una bulosa, un Steven Johnson que fue la 2, otra bulosa y una queratovitis herpética. Son pacientes que llevan un seguimiento largo, a la fecha más o menos este es el seguimiento, y este paciente, el del Steven Johnson, que es estuvo durante los 6 primeros años con una visión de 20/20, pero con muchas complicaciones de la prótesis, hasta que en última instancia hizo un desprendimiento de retina
y el silicón que se utilizó taponó la válvula que tenía e hizo un glaucoma intratable y quedó con un glaucoma absoluto. Pero realmente son casos, me parece, muy buenos, con una visión recuperable en la mayoría de los casos. Este es el ensamblaje de la Boston, el plato anterior, el tallo, la córnea, el plato posterior y el anillo de sujeción para que no se destornille. Las complicaciones de la Boston tipo 1, la pérdida de lente de contacto, lo que ocurre con la Boston es que inicialmente queda muy plana la córnea y uno pone un lente de contacto con una curvatura plana y a medida que va pasando el tiempo se va encurvando la córnea porque se va como destruyendo un poco la prótesis y hay que cambiar el lente de contacto y la curvatura. Esa es la causa por la cual se pierde mucho el lente de contacto al principio. Las membranas retroprostésicas se presentan frecuentemente, la vitreitis estéril también, la endoftalmitis ha disminuido mucho con el uso de antibióticos profilácticos, lo mismo la necrosis periprostésica con el lente de contacto y la incidencia de glaucoma en este tipo de prótesis es del 30% aproximadamente. Por eso se recomienda utilizar en la mayoría de los casos simultáneamente una válvula de AMET en el acto operatorio. Con el Alfacor es un grupo de investigación australiano, pero son 5 países que han colaborado para este número de pacientes con un seguimiento de 17 meses y lo que pude encontrar es que la retención de la prótesis hasta lo que se lleva es probablemente un poco menor que la queratoprótesis Boston. Las complicaciones más frecuentes son la necrosis estromal, que ha mejorado mucho con el uso del lente de contacto y la medroxiprogesterona, se disminuyó mucho la incidencia de membranas retroprostésicas. Los depósitos en la zona óptica son una complicación frecuente, específicamente por el uso de colirios que se utiliza. Daños en la superficie generalmente o por el prurito que el paciente se puede hacer o por la técnica quirúrgica en el estadio 2, la pobre biointegración, que enseguida lo explicamos, y es muy bajo el porcentaje de vitreitis y endoftalmitis en este tipo de prótesis. Básicamente son las 4 primeras complicaciones lo más frecuente. Las complicaciones relacionadas entonces son la necrosis corneal de la lamela anterior, cuando se utiliza flap conjuntival o Gundersen, el cierre conjuntival se puede necrosar, las membranas inflamatorias retroprostésicas en menor proporción, la biointegración y con el óptico. Y las no relacionadas con la prótesis es el descentraje, y el descentraje está relacionado con el tamaño del bolsillo. Cuando hacemos bolsillos muy grandes se puede descentrar y puede disminuir la calidad de visión. Realmente no se ha demostrado con esta prótesis que aumente la incidencia de catarata similar a una queratoplastia penetrante. Igualmente el edema macular que se presenta es igual al de una queratoplastia penetrante y la incidencia de desprendimientos de retina no se ha aumentado por este tipo de queratoprótesis. Perdón, en la parte del descentraje, normalmente lo que recomienda es entrar perilímbico a 1.5 milímetros. De entrada y el bolsillo está quedando grande, ¿no? Entonces, una de las complicaciones es que puede migrar hacia arriba, hacia el limbo superior, la queratoprótesis. Esa es una de las complicaciones que se han presentado y que tienen que entrar a cirugía, a volver a centrar, le colocan unos puntos como ancla en el borde superior sin tocar la falda entre la lamela que queda, entre la lamela anterior y la córnea posterior, para que sirva como de tope, para que no se desplace hacia adelante. Muy bien. Entonces, en la necrosis básicamente, la necrosis obviamente lleva a una exposición, a una extrusión y una endoftalmitis, y siempre debemos de tener un manejo preventivo en estos casos, con una adecuada lubricación, si se requiere o no el uso de tapones de silicona, si se requiere el uso o no de la tarsorrafia y por supuesto el uso del lente de contacto y la utilización de las anticolagenasas. Entonces hablamos de 3 tipos de necrosis en este tipo de prótesis: la leve, que es cuando es un compromiso en la conjuntiva, cuando se tiene recubrimiento conjuntival o cuando hay una tinción en el área receptora. En ese caso se debe rápidamente manejar las condiciones de la lubricación ocular y si no mejora, pensar en un injerto de conjuntiva de mucosa yugal ahí localizado o de membrana amniótica. El uso del lente de contacto es muy importante y siempre como cosa grande siempre hay que estabilizar muy bien la superficie ocular antes de llegar al estadio 2 porque, para evitar las complicaciones. Cuando ya son necrosis moderadas, que se definen aquellas en las cuales ya hay un compromiso de la lamela anterior de la córnea y hay una exposición de la parte porosa de la pestaña, pero sin fenómeno de Seidel, es decir, no hay fuga del humor acuoso, el manejo en este caso son injertos lamelares de córnea en creciente o semilunares, o pueden colocarse esclera o puede colocarse periosto, todo esto adicionalmente con un recubrimiento conjuntival.
Yo particularmente en los queratoprótesis Boston he tenido la experiencia en la tipo 2, en el manejo de las complicaciones, de utilizar el periósteo. El periósteo es un excelente tejido para recuperar este tipo de complicaciones. No lo tengo en este caso, pero me parece que pudiera ser una alternativa. Y ya necrosis severa se define en aquella en la cual hay exposición de la parte porosa y hay 6 del positivo. En este caso ya el manejo es o tapar totalmente nuevamente la prótesis con un injerto lamelar o quitar la prótesis y hacer un injerto penetrante, o sea, devolver al paciente, esperar a que se estabilice su proceso inflamatorio y de cicatrización para posteriormente pensar otra vez en algún procedimiento de queratoprótesis. Las membranas retroprostésicas habían descrito factores de riesgo como la diabetes, la hipertensión y la raza negra. Sin embargo, Stultin en un trabajo que presentó ahorita en el 2005, en una casuística grande, vio que realmente no eran factores muy significativos siempre y cuando se manejara bien el esteroide tópico y transeptal. Se previene irrigando la prótesis con heparina y el uso de esteroides tópicos y sistémicos, y su manejo en la mayoría de los casos se hace con el láser, y cuando el láser no lo puede permitir, que está muy vascularizada, pues se hace una cirugía, una técnica quirúrgica por un cirujano de vitrio con por 3 vías de acceso para sacar en la parte posterior la prótesis, la membrana. Y en la zona óptica hay causas iatrogénicas, que el paciente se rasque o con el mismo trépano en la fase 2 uno puede dañar, hay que tener mucho cuidado. Y los depósitos, fundamentalmente los depósitos están relacionados con los colirios, sobre todo en la mezcla de beta bloqueadores, específicamente el LEO1-LOL está reportado, y de esteroides. O sea, parece que esta mezcla de ambos tienen depósitos en la córnea. Hay diferentes coloraciones: para amarillo para las quinolonas, para el alfagano, brimonidina, blanco para la combinación de esteroides y beta bloqueadores, y gris el humo del cigarrillo. Por eso se contraindica a estos pacientes que son fumadores, como lo dijo el doctor Ramírez. Esta es la misma diapositiva que él presentó. Y la biointegración. ¿Cuándo sabemos nosotros que hay un problema en la biointegración? Cuando llegamos al estadio 2 y abrimos, si hay un recubrimiento conjuntival, quitamos la conjuntiva, o si no hay recubrimiento conjuntival a la lamela anterior de la córnea y vemos que escapa humor acuoso. Porque es normal, según lo que pude revisar, que haya algo de escape de líquido, no de humor acuoso, pero cesa rápidamente. Pero si sigue saliendo en el momento operatorio, ese paciente tiene un problema en la biointegración. Entonces, en ese caso, se debe volver a cerrar, esperar a que se estabilice y hacer seguimiento con VM de esa zona para ver cuándo deja de filtrar y cuándo ocurre la biointegración, para poder abrir nuevamente el estadio 2. El cuidado preoperatorio es muy importante, el manejo de la higiene de los párpados, los antibióticos tópicos son permanentes, el uso de la oxiciclina, de la ciclosporina en casos de ojo seco tópico, el omega 3 y lo que llaman hoy por hoy los flaxseed oil, que es el aceite de semilla de lino, que eso hoy por hoy se sabe que tiene un efecto antiinflamatorio importante combinado con el ácido omega 3 para el manejo del párpado y el ojo seco. La osteodontoqueratoprótesis, hay un grupo multidisciplinario que se viene desarrollando fuertemente, se reservan casos moleculares de mal pronóstico, es la que probablemente mayor retención tiene a largo plazo, pero el problema es que tiene la limitación, es la toma de la presión, el campo visual es muy reducido con la osteodontoqueratoprótesis, es de menos de 60 grados, aproximadamente 30 grados, la Dolman es de 60 grados y el Alfacor más o menos permite 110 grados de campo visual. Y se compara con la tipo 2, como mencioné. Entonces, lo que quiero es hacer un estudio para determinar la utilidad de la queratoprótesis Alfacor para la rehabilitación de pacientes afectados con severo compromiso de la córnea en la superficie ocular, que con una queratoplastia penetrante se va a tener mal pronóstico. Y queremos conocer en qué pacientes indica realmente, estandarizar bien la técnica quirúrgica, conocer las complicaciones derivadas de este procedimiento y aprender, por supuesto, su manejo, y realizar o analizar los estudios, los resultados obtenidos para aportar a la literatura nacional e internacional. Se va a hacer un estudio prospectivo, no comparativo, de 2 centros de la ciudad de Medellín, la Clínica de San Diego y la Clínica del CES, en la cual me desempeño. La idea es empezarla en diciembre del 2008, vamos a empezar hoy con el primer paciente, o sea, que vamos a empezarla en noviembre. Los pacientes son evaluados por mí, en este caso, y se va a hacer una valoración completa oftalmológica de los pacientes. Importante tener en cuenta evaluación del fondo de ojo y, si no se puede, la ecografía, potencial visual evocado y electroretinograma para ver si justifica el procedimiento,
También importante evaluar la película lagrimal, cómo está el estado del Schirmer, la tinción con lisamina y el tiempo de ruptura, y por supuesto tener fotos periódicas del segmento anterior para documentar los resultados. Se va a utilizar en pacientes que tengan una menor visión de 20/200 por problemas de la córnea y que tengan además una visión regular en el otro ojo, que sean pobres candidatos a una queratoplasta penetrante, es decir, que tengan más de 2 fallas por rechazo inmunológico, ya la indicaríamos este proceso. Debemos de esperar más de 12 meses entre el último injerto de córnea y este tipo de prótesis, porque puede haber una apertura de la interfase de donante y receptor si se hace antes, entonces queremos esperar 12 meses, con una evidencia de nervio óptico y retina funcional, con un adecuado control de la presión intraocular y por supuesto de la superficie ocular. Esta parte ya la mencionamos, ya la mencionó el doctor. La parte de los niños básicamente es porque no hay estudios pues, suficientes para permitir su uso, pero no es que se contraindique absolutamente. Una cosa importante en este tipo de prótesis es el antecedente de herpes virus. Probablemente se contraindica su utilización, sin embargo el uso del aciclovir profiláctico probablemente permita utilizarlo en pacientes que han tenido problemas de herpes y que sean casos de leucomas herpéticos, por ejemplo. Los factores de riesgo para tener complicaciones, por supuesto la mala película lagrimal, siempre hay que tratar de controlarla, las blefaritis tratarlas adecuadamente, enfermedades del colágeno, enfermedades inmunológicas o cicatrizantes de la conjuntiva como el pemfigoide ocular posiblemente son una mala alternativa, y los antecedentes del herpes virus o de uveitis anterior. Esta técnica quirúrgica ya la mencionó el doctor, voy a pasar, básicamente se utiliza una incisión en esclera, la técnica clásica, o en córnea periférica. Estos son los pasos, se hace un bolsillo midiendo siempre con el medidor de la prótesis, se levanta el flap, se trepana la parte posterior. Una cosa que mejoró mucho el que estas prótesis se mantengan en el tiempo fue la diferencia en la trepanación posterior. Anteriormente se hacían trepanaciones más pequeñas, de 2,5 milímetros, y se vio como trepanaciones más pequeñas, no sé por qué, pero así lo describen, daban más inestabilidad a la prótesis. Entonces por eso ya se llegó a la conclusión de que ser mínimo 3 milímetros posterior la trepanación, y en el estadio 2 entre 3 y 3,5 milímetros. Aquí la pregunta que hacía Ángela: se utiliza viscoelástico siempre que hay, son pacientes fáquicos para proteger el cristalino, o pseudofáquicos para proteger el lente intraocular, con una pinza adecuada, en este caso el nombre, la pinza de Shepherd. Irrigar con heparina es importante la prótesis. La inserción del alfacor. Una vez inserta el alfacor, se coloca centrado y se coloca la lamela anterior, se coloca un punto de sujeción aquí que puede ser paralelo para que, como dice el doctor Ramírez, no suba y no se descentre. Y se sutura la lamela posterior. En este caso es una incisión escleral, si es una incisión corneal pues se sutura acá, y si se utilizó un recubrimiento conjuntival Gundersen se tapa toda la prótesis. Este es un caso con recubrimiento conjuntival ya operado. Ahora, ¿qué pasa cuando hay catarata? Cuando hay catarata es una pregunta que yo me hago, y se la hice a Luz María que me averiguara a ver qué pudiera uno hacer cuando tiene un paciente con catarata, porque viendo esta técnica quirúrgica me parece muy difícil operar una catarata en un paciente como por ejemplo en una Boston, que uno la hace a cielo abierto. Entonces la conclusión que saqué es la siguiente: si la visibilidad es aceptable, porque ahí vemos que algunos pacientes que tienen problemas en la córnea, uno, a pesar de que es un reto, es capaz de hacer la cirugía de FACO y la hace un FACO y luego ya hace la alfa, con eso pues no va a tener problema y puede colocar un lente plegable, pero el riesgo es cuando no se ve, hay una mala visualización. Entonces lo que se recomienda es hacer una extracapsular convencional, con lío convencional, con una aspiración de restos corticales que va a ser difícil, y un alfacor pseudofáquico. Aquí más o menos quiero ilustrar. Esto lo saqué también, pues lo bajé de la información que me prestaron, no es mío, no son pacientes míos. Ustedes ven que aquí está el flap anterior, este es el flap posterior, se hace un corte del flap posterior, se hace una capsulotomía en canópener como lo hacíamos anteriormente, se hace una expresión del núcleo, se coloca el lente intraocular, se cierra la lamela posterior y se sigue con el alfacor, o sea, se trepana la parte central y se continúa. Esto pues suena muy bonito aquí, debe ser muy difícil realizarlo, pero lo traigo porque eso lo menciono. En esa parte en lo particular creería, y si hiciera un caso del alfacor, y de hecho tengo unos pacientes pendientes de hacer, lo que haría yo primero es hacer la extracapsular y sacar el cristalino, colocar su lente y la limpieza, y luego, pero previo a eso, ¿sí? Previo a eso haría la delaminación, y después de la delaminación sacaría el cristalino, no antes, porque pienso que un ojo con puntos sería muy difícil hacer la delaminación.
Yo primero haría la delaminación y después sacaría el cristalino. Pero estamos a la lavada Sí, de sí, la lavada de eso corteza es- se certifica. No, porque es que igual, Eso es lo que se ve. pero igual en la delaminación es difícil. Ese 50% de espesor para la delaminación, digamos. Sí. Eso es lo ideal, o mejor un poquito más abajo. No, eso es lo ideal, eso es lo que encontré pues en lo que reportan. No, ya un poquito mejor más abajo. No sé, bueno, lo que pasa es que apenas vamos a empezar esta técnica y como lo que yo creo es que uno, como es una técnica nueva,